Bon dia a totes i a tots. Feliç Diada, feliç Sant Jordi. Comencem l'últim tros del Congrés donant la benvinguda a les persones que s'han incorporat i als convidats i convidades. Hi ha un proverbi xinès que diu el següent. El diré en castellà per tal que se m'entengui millor. Diu: las mujeres a los 30 años son lobas, a los 40 son tigresas i a los 50 són dragones. Els dracs xinesos i els japonesos són considerats generalment com a benèvols i són els representants de les forces primitives de la natura i de l'univers. En diferents pràctiques orientals com el Qigong i el Tai Chi, els moviments relacionats amb el drac són moviments sensuals que desperten la sinuositat de la columna vertebral i els moviments ondulants de la pelvis, tan relacionats amb la sexualitat. A Occident, en canvi, la història és ben diferent. I especialment en la tradició de Sant Jordi, el que es diu en un conte que s'explica a nens i a nenes és que el cavaller salva la indefensa i bonica princesa matant a un malèvol drac. Les dones ni són princeses ni necessitem que se'n salvi. Si pensem en el proverbi que us he dit, podríem interpretar que el cavaller està matant el símbol de la connexió femenina amb la natura salvatge i la seva sexualitat. És curiós, a més, que segons aquesta tradició, de la sang del drac neix una rosa que regala la dona, però aquesta rosa en uns dies es marceix. En fi, aquesta és una interpretació que es pot trobar també en moltes altres i que cadascú és lliure de triar la que més li agradi. Sobre el tema de la rosa, quan jo era petita, doncs a les dones només se'ns regalava la rosa, no se'ns donava un llibre. Ara, afortunadament, el llibre també se'ns dona també a les dones. Nosaltres tenim llibre i tenim rosa. En canvi, els homes no tenen rosa. Jo penso que també n'haurien de tenir. I per això vull donar als meus companys la seva rosa. I ja està. Així que ara sí, els homes també, em sap greu, no n'hi ha per tots, però almenys aquests sí que en tenen, els meus companys en tenen. Doncs ara sí, anem a començar amb la Menchu Gutiérrez i l'Aurora Richarte, que ens explicaran, faran la seva intervenció en aquest moment. Benvingudes. No ha sigut tan complicat. Bon dia. Com moltes i molts de nosaltres, les persones agents de la sèrie del Ministeri del Temps porten amb elles els valors i militàncies personals que les hi porta a interactuar a la sèrie amb figures històriques, en moltes ocasions mogudes per l'emoció i el simbolisme del personatge i de com s'ha projectat a la contemporaneïtat. Una de les seves protagonistes més importants va ser la republicana Clara Campoamor. Nascuda al 1888, escriptora, advocada i diputada del Partit Radical, va defensar a ultrança el dret de vot de les dones, que a l'època no eren reconegudes ciutadanes de ple dret fins al punt de ser considerades durant tota la seva vida menors d'edat. Nombroses van ser les valentes dones republicanes que van posar al centre de la discussió política el feminisme. Victoria Kent, Emilia Pardo Bazán, Margarita Nelken, Federica Montseny, la periodista María Luz Morales, l'escriptora Maria Teresa León Goiri, parella d'Alberti, invisibilitzada però igual o més talentosa que el seu marit. L'actriu Maria Casares, la periodista Carmen de Burgos i un llarg etcètera, que inclou aquelles que havien d'amagar la seva condició de dona per rebre cabuda en la societat de l'època. La llarga nit franquista es va afanyar en esborrar la vida i l'obra de Lorca i la de totes les persones que van defensar la causa republicana. Tal com es transmet al vídeo, qui guanya realment la batalla de la història és en Federico. Lorca, sí, i Miguel Hernández van prevaler sobre les seves circumstàncies i ens traslladen
la rellevància dels valors republicans, de llibertat, igualtat, fraternitat, sororitat i de la cultura com a vehicle educatiu i creadora de consciència crítica. Aquest 2021 commemorem 90 anys de la proclamació de la Segona República, una república que va néixer de la pau i va viure sempre en guerra. Aquells esdeveniments van fer possible l'inici d'una societat democràtica en què la prioritat fos el bé públic i la consecució de les llibertats. A continuació, us presentem a Jaume Calatayud i Vicente Monera, que interpretaran una composició poètico-musical basada en el poemari de Miguel Hernández i que es titula Dejadme la esperanza. Amb la música, els poemes, les cançons, farem una passejada per la vida i el pensament de Miguel Hernández. I ja amb nosaltres, Jaume Calatayud i Vicente Monera. Un aplaudiment. Pintada no vacía, pintada está mi casa, el color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de amor. De amor al hombre que aquel momento trágico de España desterró a la sombra y que a nosotros nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal y enseñarlo como ejemplo, darle la luz, dársela a golpes de recuerdo. Això és el que ens demanava que féssim envers el poeta alacantí, un col·lega i amic seu, un altre de les grans veus universals de la poesia, el Premi Nobel xilè Pablo Neruda. I això és el que aquí, avui, Diada de Sant Jordi, nosaltres, amb vosaltres, mirarem de fer. Recordar Miguel Hernández. El sol, la rosa y el niño, flores de un día nacieron. Los de cada día son soles, flores, niños nuevos. Mañana no seré yo, otro será el verdadero, y no seré más allá de quien quiera tu recuerdo. Miguel Hernández Gilabert nació en Orihuela el 30 de octubre de 1910. Hijo de familia humilde que tenía su medio de vida en un rebaño de cabras, el niño Miguel, desde muy pequeño, ya manejaba los animales y, una vez dejó la escuela, poco después de cumplir los 14, ya fue pastor, cabrero, como su padre y su hermano. Pero Miguel llevaba en la sangre el embrujo de la literatura, tenía en cuanto al oficio de escribir eso que llamamos vocación, y que no es más que una mezcla de amor, deseo y necesidad de algo. Y fue autodidacta y lector ávido durante las largas horas de pastoreo, y cuajó en un poeta del que se dijo que era como una guitarra, con hondura de sufrir y con alas de cantar. Mañana no seré yo, otro será el verdadero, y no seré más allá
de quien quiera tu recuerdo. Flor de un día es lo más grande, al pie de lo más pequeño. Flor de la luz el relámpago y flor del instante el tiempo. Y en 1931 el joven Miguel, con 21 años y atrapado ya del todo por la poesía, viaja a Madrid. Quiere meterse en el meollo del mundo literario, quiere saber, quiere conocer. Y lo primero que conoce es la parte más amarga de ese mundo, el fracaso. Para volver a Orihuela, cuando han pasado apenas 11 meses, necesita incluso que le envíen las 70 pesetas que costaba el viaje. Y es solo a fuerza de lucha, de ánimo y de ese elemento imprescindible siempre para intentar algo que valga la pena, que es la perseverancia, cómo consigue en 1933 publicar el poemario Perito en Lunas. Y con su segundo desplazamiento a Madrid, el 34, se puede decir que empieza ya su vida literaria pública. Pero en Orihuela se deja un buen pedazo del corazón y quizá la parte más tierna. Durante el tiempo que ha trabajado como escribiente de notaría, su itinerario cotidiano le ha llevado por la calle Mayor, donde en un taller de costura trabajaba Josefina Manresa. Hernández se va a Madrid, pero cuando vuelve de vacaciones, se promete. De la contemplación nace la rosa. De la contemplación el naranjo y el laurel. Tú y yo del beso aquel. Tú y yo del beso aquel. Me cogiste el corazón y hoy precipita su vuelo con un abril de pasión y con un mayo de celo. Si a higuera tu beso huele, suena y sabe a ruiseñor. Y abril con amor me duele y mayo con flor y amor. Beso y quiero, quiero y muero. Si nos parte en dos la ausencia, pues con vehemencia te quiero, me moriré con vehemencia. De la contemplación nace la rosa. De la contemplación el naranjo y el laurel. Tú y yo del beso aquel. Tú y yo del beso aquel. Y aquel segundo viaje a Madrid resultó ya decisivo para el futuro del poeta. Después de unos meses de inseguridad, consigue trabajo como colaborador en la enciclopedia taurina que está preparando José María de Cossío. Consolida su amistad con Lorca y Alberti y a través de ellos conoce al que será su gran amigo, ideólogo y maestro, Pablo Neruda. Pero otro combate se libra en el interior de Miguel y es el que nace del antagonismo entre las tesis del que hasta entonces había sido en Orihuela su guía y su más íntimo compañero Ramón Sige, católico rígido de estética tradicional, y las ideologías tanto poéticas como sociales de sus nuevas amistades. La realidad del momento, que siempre suele acabar dominando, y la influencia de Vicente Alexandre, quizá junto con Neruda el personaje con quien más confraternizó, acabaron de definir la posición de Miguel y su alejamiento de las ideas de Sige, que este, resentido, calificó de deserción intelectual. Muchas veces la fidelidad a uno mismo se paga cara. Años después de estos acontecimientos, un filósofo y escritor francés, Jean-Paul Sartre, diría que existir es elegir, pero este ejercicio de elección, que es el de la propia libertad, a veces, además de difícil, puede resultar doloroso.
Con todo, nada de lo sucedido fue obstáculo para que la muerte súbita de Sige en diciembre del 35 hiciera nacer del dolor de Miguel una elegía que es quizá la pieza capital del género en lengua castellana, junto a las coplas de Jorge Manrique. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos. Mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo. Voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas, la sombra de mis cejas, y mi sangre se irá y tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón y a terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas. Mi avariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma. Compañero. Pero a
ajeno al mundo de la sentimentalidad, el país hace ya tiempo que viene albergando en sus entrañas el embrión de una tragedia, y el temido momento que amenazaba con llegar lo hace con toda su crudeza. Estalla la guerra. Y Miguel Hernández se incorpora al frente y allí actúa, además de como soldado, como comisario político y como delegado cultural, como maestro de sus compañeros campesinos y como redactor de los periódicos del frente. Escribe Viento del Pueblo. Con toda la pasión y la esperanza que siempre le han caracterizado, lee sus poemas en las trincheras, intentando traspasar aquel ánimo, aquella fortaleza de espíritu a un montón de hombres tristes que sienten que la vida ya no les pertenece y que en cualquier momento la pueden perder. En Orihuela se ha quedado el amor. Allí, en el frente, está la lucha. Bocas de ira, ojos de acecho, perros aullando, perros y perros, todo baldío, todo reseco, cuerpos y campos, cuerpos y cuerpos, qué mal camino, qué ceniciento, corazón tuyo, fértil y tierno. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes, que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte, con la sangre y con la boca, como 2 fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer, y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento justamente. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te malhiere, mientras que te queden puños, uñas, saliva y te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes, bocas de ira, bravo como el viento bravo, ojos de acecho, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. todo baldío, No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz del mundo, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías,
tu desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. Ante muro de la nada, esta vida me parece. Aquí estoy para Aquí vivir, estoy para vivir mientras el alma me suene. Y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. Cuando la hora me llegue. En los veneros del pueblo. Desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida. Y un solo trago. Trago, la muerte. Y en marzo de 1937, en plena guerra, aprovechando un permiso, Hernández se casa por lo civil con Josefina y juntos se van a Jaén, donde él estaba destinado. Pero poco tiempo después, Josefina ha de partir hacia Cox, un pueblo muy cercano a Orihuela, para hacerse cargo de su madre moribunda. Y allí muy pronto llega también Miguel, con una baja médica temporal a causa de un proceso de agotamiento que se diagnostica como una anemia cerebral. En Cox se recupera y una vez recuperado viaja junto a otros artistas a la Unión Soviética en una especie de embajada cultural que envía la República al país que era su más importante aliado. Y poco después de volver le nace el primer hijo. Es la casa un palomar y la cama un jazminero, las puertas de par en par y en el fondo el mundo entero. Elijo tu corazón, madre, que se ha engrandecido dentro de la habitación, todo lo que ha florecido. El hijo te hace un jardín y tú has hecho al hijo esposa, la habitación del jazmín, el palomar de la rosa. Alrededor de tu piel ato y desato la mía. Un mediodía de miel rezumas, un mediodía. ¿Quién en esta casa entró y la apartó del desierto? Para que me acuerde yo, alguien que soy yo y ha muerto. Viene la luz más redonda a los almendros más blancos. La vida, la luz, se ahonda entre muertos y barrancos. Venturoso es el futuro, como aquellos horizontes de pórfido y mármol puro, donde respiran los montes. Arde la casa encendida de besos y sombra amante. No puede pasar la vida más honda y emocionante. Desbordadamente sorda, la leche alumbra tus huesos y la casa se desborda, con ella el hijo y los besos. Tu vientre caudaloso, el hijo y el palomar, esposa sobre tu esposo, suenan los pasos del mar. Pero la vida de Miguel ha entrado ya definitivamente en el espiral del drama, en el túnel oscuro de la desventura del que ya nunca podrá salir. Recién acabada la guerra, con la derrota de la República, su hijo muere víctima de una infección intestinal. Hoy, que es un día como bajo la tierra, oscuro, como bajo la tierra, lluvioso, despoblado, con la humedad sin sol de mi cuerpo futuro, como bajo la tierra, quiero haberte enterrado. Y en un tiempo de venganzas, el poeta es perseguido por su clara filiación política y a pesar de que su amigo Pablo Neruda, por aquel entonces embajador de Chile en España, le ofrece refugio en la embajada, él intenta llegar a Orihuela, donde Josefina le ha dado un segundo hijo, también varón. Pero el acoso a que se ve sometido no le permite llegar y le hace desviarse hacia Portugal. De poco le sirve, porque en Rosal de la Frontera la policía salazarista le detiene y le libra a la Guardia Civil.
En la cárcel de Torrijos pasa los meses siguientes hasta que, mediante influencias de sus amistades, obtiene una libertad provisional. Y aunque puede viajar de nuevo a Cox, donde están Josefina y el niño, en aquella época negra, el acoso a quienes se había tatuado con el estigma del izquierdismo, del rojerío, resultaba implacable. Cualquier movimiento suyo era conspiración, cualquier palabra, alevosía. Y durante una visita que Miguel hace en Orihuela, a la salida de la casa de la familia Sigel, le vuelven a detener y otra vez le encarcelan. Nuevamente, la separación de su esposa y su hijo, el alejamiento, la ausencia, que dejan la relación reducida tan solo al carteo, al intercambio de sentimientos por el único medio de la tinta y el papel. El palomar de las cartas abre su imposible vuelo desde las trémulas mesas donde se apoya el recuerdo, la gravedad de la ausencia, el corazón, el silencio. Cartas, relaciones, cartas, tarjetas postales, sueños, fragmentos de la ternura, proyectados en el cielo, lanzados de sangre a sangre y de deseo a deseo. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. En un rincón enmudecen cartas viejas, sobres viejos, con el color de la edad sobre la escritura puesto. Allí perecen las cartas llenas de estremecimientos. Allí agoniza la tinta y desfallecen los pliegos y el papel se agujerea como un breve cementerio de las pasiones de antes, de los amores de luego. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. Mientras los colmillos crecen, cada vez más cerca siento la leve voz de tu carta, igual que un clamor inmenso. La recibiré dormido, si no es posible despierto, y mis heridas serán los derramados tinteros, las bocas estremecidas de rememorar tus besos, y con su inaudita voz han de repetir: te quiero. En diciembre del 39, Neruda consigue que trasladen a Miguel a Madrid y que mejoren las condiciones de su cautiverio, pero los tiempos siguen preñados de rencores y nada quieren saber de indulgencias. Y 6 meses después de llegar a Madrid, es condenado a muerte. Aunque otro amigo, al que ya antes hemos citado, José María de Cosío, logra que se le conmute la pena por una de 30 años de cárcel. Y entonces Hernández miente por amor, y le dice a Josefina que la condena es solo de 10 años. Sucesivos traslados le van llevando a Palencia primero, después a Ocaña y finalmente a Alicante, lo que representa una pincelada de esperanza, porque Josefina se va a vivir allí y durante aquel año 1941 puede verle todos los viernes a través de las rejas del locutorio. De la contemplación nace la rosa
de la contemplación, el naranjo y el laurel. Tú y yo del beso aquel, tú y yo del beso aquel. Debajo del granado de mi pasión, amor, amor he llorado, ay de mi corazón. Al fondo del granado de mi pasión, el fruto se ha desangrado, ay de mi corazón. El número de sangres que el mundo iluminó en dos desembocaba Tú y yo. el número de sangres que llevo alrededor en dos desembocaba Tú y yo. el número de sangres que es cada vez mayor en dos ha de quedar. Tú y yo. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Miguel, cuando llegó a Alicante, ya estaba gravemente enfermo. Una tuberculosis pulmonar le iba consumiendo y el hambre, el frío y las aguas contaminadas de la cárcel acabaron de agotar su salud. El 8 de marzo del 42 a Josefina le rechazaron el cesto con comida que llevaba para Miguel y ella se fue sin preguntar el motivo porque le faltó valor para escuchar cómo le confirmaban su muerte. Pintada no vacía, pintada está mi casa, el color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza. Al día siguiente de aquel rechazo, el 28 de marzo del 42, en el nicho número 1009 del cementerio alicantino de Nuestra Señora del Remedio, con una inscripción en la lápida sencilla y rotunda como lo fue quien tras ella reposa, Miguel Hernández, poeta, enterraron su cuerpo. Solo su cuerpo, porque afortunadamente para el mundo su voz y la consecuencia de su talento y de su talante siguen y seguirán siempre vivos, ayudando a la conservación, a la regeneración en los espacios más íntimos de muchos de nosotros, de los caminos de la dignidad, de la integridad y de ese soporte vital imprescindible, pero a veces tan difícil de mantener firme, de mantener sólido, que llamamos esperanza. El último y el primero, rincón para el sol más grande, sepultura de esta vida donde tus ojos no caben. Allí quisiera tenderme para desenamorarme. La pólvora y el amor marchan sobre las ciudades deslumbrando, removiendo
la población de la sangre. El naranjo sabe a vida y el olivo a tiempo sabe. Y entre el clamor de los dos, mi corazón se debate, el último y el primero. Náufrago rincón, estanque de saliva detenida sobre un amoroso cauce. Siesta que ha entenebrecido el sol de las humedades. Allí quisiera tenderme para desenamorarme. Después del amor, la tierra. Después de la tierra, nadie. El sol, la rosa y el niño, flores de un día nacieron. Los de cada día son soles, flores, niños nuevos. Mañana no seré yo, otro será el verdadero, y no seré más allá de quien quiera tu recuerdo. Flor de un día es lo más grande, al pie de lo más pequeño. Flor de la luz, el relámpago, y flor del instante, el tiempo. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Entre las flores te fuiste, entre las flores me quedo. Moltes gràcies, muchas gracias. Gràcies. Que acabeu de passar un bon Sant Jordi. Gràcies. A reveure, tant de bo.